Gloria sea al Señor. Qué bueno ha sido Dios para con nosotros. ¿Verdad que sí, amados? Bueno ha sido Dios para con nosotros. Marcos capítulo 2, por favor, versículo 1 al 12. Antes de que Cristo sea tu sanador, Él es tu salvador. Antes de que Cristo sea tu proveedor, Cristo debe de ser tu salvador. Antes de que Cristo sea tu paz, Él tiene que ser tu salvador. Ahorita me va a entender por qué estoy diciendo estas palabras. Marcos capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen, santos? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la palabra que vamos a tomar. Imagínense, bajan al paralítico. Hermanos, todo el escándalo que se hace, están destruyendo parte del techo de la casa donde está el Señor Jesús. Lo bajan. El Señor Jesús se admira de la fe de ellos, y las primeras palabras que suelta nuestro Señor Jesucristo son: tus pecados te son perdonados. Terminemos la lectura, porque yo creo que hay que leer todo el contexto, ¿no? Mire, el versículo 6 dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 12 nos dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo soy de los que creen, y como iglesia seguimos creyendo, que el Dios que servimos todavía hace milagros, que los cuerpos pueden ser sanados, que las enfermedades pueden ser sanadas. No solamente enfermedades, hermanos, físicas, pero también enfermedades psicológicas que son tan comunes el día de hoy, como la depresión, la tristeza crónica y algunas otras enfermedades, hermanos, que han aparecido y que son muy comunes en la población. Nosotros creemos en un Cristo sanador, en un Cristo que por su sacrificio, por su llaga, dice, nosotros fuimos sanados. Y que el mismo Cristo que sanó el día de ayer, que caminó en la Galilea, que caminó, hermanos, entre las poblaciones de su lugar, de su tiempo, y que sanaba a los enfermos, es el mismo Cristo que nos visita hoy. Es el mismo de ayer, que es el mismo de hoy, y será el mismo el día de mañana. La sanidad, hermanos, está vigente, es permanente, está para nosotros. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, hay que ponerle mucha atención, amados, mucha atención. Cuando Cristo iba a sanar, preguntaba o declaraba algo antes o después de la sanidad. Y encontramos algo muy interesante.
la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Recuerde, usted tiene que hacer lectura de las escrituras, tiene que hacer estudio de ellas, porque lo que usted lee en las escrituras es palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Y a veces pasamos por alto algunos detalles que, hermanos, hay tanta sabiduría en ello. Por ejemplo, amados, cuando Cristo iba a sanar, hacía preguntas. Por ejemplo, aquel hombre que está en el estanque de Betesda, usted se recuerda de eso. Sí lee la Biblia, ¿verdad? Muy bien. En el estanque de Betesda está aquel hombre y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué el Señor hace la pregunta? Ahora, la pregunta que el Señor hace revela cuál es la condición espiritual y de fe de este personaje. Porque cuando él responde, él da mucha información. Es que no tengo quien me meta al estanque cuando aparece el ángel y remueve el agua. Cuando ya puedo entrar, alguien se me adelanta. El Señor Jesús no hizo todas esas preguntas. Le preguntó que si quería ser sano. Porque las preguntas concientizan. Las preguntas están, hermano, buscando una respuesta. Y las respuestas, hermano, revelan lo que verdaderamente se interpreta o se tiene en el corazón. En otra ocasión, a un hombre que era ciego le grita: hijo de David, ten misericordia de mí. Le dejan que se acerca, el hombre se acerca y el Señor Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Que no es obvio que si está ciego y está clamando, lo que él quiere es que sea sanado de su ceguera? Sí, pero el Señor Jesús aún así hace la pregunta específica. ¿Por qué, amados? Porque en las preguntas el Señor está sacando información y está revelando al corazón cuál es la condición. Ahorita me va a entender lo que estoy diciendo. Otras ocasiones dijo: ¿crees que yo lo puedo hacer? Y aquella persona dijo: creo, Señor, y fue sana. Entonces el Señor hacía preguntas, pero también hacía declaraciones que nos llevaban a una concientización, a pensar el por qué. ¿Por qué pedimos lo que pedimos? ¿Por qué necesitamos lo que necesitamos? Y si Dios lo va a hacer o si no lo va a hacer. Por ejemplo, a los 10 leprosos, ¿qué les gritó el Señor? Vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y cumplan la ley mosaica. Cuando ellos van en el camino son sanados. Y ahí, hermanos, 9 se quedaron con la obediencia de haber hecho lo que Cristo les dijo que hicieran: presentarse delante del sacerdote. Pero hay uno que dijo: antes de presentarme ante el sacerdote, voy a ir a darle gracias al que me sanó. Ve cómo cambian cómo se identifica la fe, cómo se purga el grupo, hermanos. Y resulta de un hombre que vino delante del Señor, se postró porque había sido sano, le adoró, y el Señor Jesús preguntó: ¿dónde están los otros 9? No lo sé, Señor. Qué lindo, hermanos, cómo las palabras del Señor Jesús seleccionan, concientizan, nos hacen ver cosas que a veces pasamos desapercibidas. Usted se acuerda de la mujer fenofinicia que vino y le dijo: Señor, mi hija está enferma de muerte, ten misericordia. Y el Señor Jesús le respondía: ¿es justo dar el pan de los hijos a los perritos? Qué palabras tan duras, pero eran palabras que traían reflexión, porque ella se humilló aún más y dijo: está bien, Señor, no es justo que los perrillos coman el pan de los hijos, pero de vez en cuando se caen las migajas de la mesa y los perrillos comen de ella. Oh, hermanos, el Señor Jesús: tu fe, conforme tu fe, así será tu milagro también. Las hizo apoderarse de una fe más grande, de una convicción o de reflexionar en qué estaban pensando o cómo interpretaban a Dios o la personalidad de Cristo o su divinidad. Entonces, preguntas o declaraciones. Ahora, pongamos todo esto que he escuchado a un ladito. Antes de tratar con la enfermedad física, el Señor Jesús siempre va a tratar con la enfermedad interna. Cuando yo leo estas escrituras, yo me doy cuenta que el Señor Jesús
no solamente está buscando sanar al paralítico, al ciego, al cojo, al manco, no solamente sanar a la hija de Jairo, a la hija de la mujer sinofenicia, sino que también está buscando sanar el corazón de ellos, el alma de ellos, los pensamientos, el dolor interno, la angustia, la soledad, la desesperanza. Amados del Señor, antes de que Cristo sea tu sanador, Él es tu salvador. Antes de que Él sea tu proveedor, Él es tu salvador. Hemos encerrado a Cristo en un método, en un sistema muy religioso, muy de nuestro tiempo evangélico, que en el evangelio hay prosperidad, hay sanidad, hay bendición, y se nos ha olvidado que la obra principal de Cristo es perdonar nuestros pecados, amados. Porque la razón y la fuente de toda enfermedad está en el pecado. Y el pecado tiene que ser resuelto, y Él lo resolvió en la cruz del Calvario. Entonces a veces hacemos shortcuts, hacemos atajos. ¿Cómo, hermanos? Vamos directamente a la bendición sin pasar por la cruz. Hay que ir a la cruz primeramente. Hay que ir, hermanos, al lugar donde se recibe el perdón de pecados. Porque si los pecados son resueltos, son perdonados, son quitados de tu vida, entonces hay cielos abiertos para la prosperidad, para la sanidad, para la bendición. Hay cosas que se retrasan espiritualmente porque hay pecados que no han sido confrontados, ni perdonados, ni retirados. Ya no, ya. Mire, ¿cuál era la perspectiva de condiciones de ceguera o de enfermedad por ejemplo, las mujeres estériles? En aquel tiempo se consideraba una maldición que una mujer no pudiera dar a luz. Entonces Sara se desesperaba. No se diga Anita. ¿Cuántos han leído Primera de Samuel? Que Anita se quebraba en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su rival, la coneja aquella, tenía un montón de hijos y ella no tenía nada, y lloraba en la presencia de Dios, y Dios escuchó su clamor, su lloro, le sanó su alma. Cuando tú lees esa historia, vas a encontrar cosas maravillosas. Antes de darle el milagro para que ella concibiera, ella sanó su corazón herido, porque se levantó de aquel altar y dijo: ya no estoy triste más. Y se fue de vacaciones a Cancún con su esposo de lucha, y tuvieron luna de miel. Bendito sea Dios. Y Dios le da la oportunidad de concebir, y también tuvo un montón de hijos, por si no sabía, pero el primero se lo dedicó a Dios, y fue el profeta Samuel, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, amados. El hombre que ungió reyes, el hombre que trajo orden al pueblo de Israel cuando estaba en desorden y en caos. ¿Dónde nace? En el clamor de una mujer, amados. Ahora, tenía que haber sido sanada internamente. Entonces se consideraba una persona paralítica. Por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 lo explica de una manera extraordinaria. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora bien, ¿por qué Cristo le dijo a aquel hombre, cuando miró todo el alboroto, todo el trabajal que hicieron, todo lo que tuvieron que sobreponer para poder llegar, todos los obstáculos que confrontaron para poder hacer bajar a aquel paralítico, y el Señor Jesús, en vez de decirle: tu fe te ha sanado, le dice:
tus pecados te son perdonados. Porque lo primero que Cristo quiere hacer es sanar el interno. Explico. Dentro de todo este contexto cultural, aquel que traía una enfermedad, una dolencia, una deficiencia, una esterilidad, lo que fuese, se consideraba una maldición, se consideraba un mal, se consideraba un pecado, una maldición hereditaria que venía en aquello. Y tal vez podemos nosotros aceptar de cierta manera que hemos cargado culturalmente, familiarmente maldiciones. Pero bendito sea el día que Cristo vino a nuestras vidas y lo primero que hizo fue perdonar nuestros pecados, amados. Esa es la parte esencial del evangelio, de las buenas noticias. Tus pecados te son perdonados. Y aunque las condiciones, la cultura, la herencia te dice no mereces, es la consecuencia de tus padres, es el pecado que cometiste, es lo malo que te portaste en el mundo, es todo lo malo que hiciste, ahora lo estás viviendo. Déjame decirte que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, amados. El pasado no tiene que definir tu presente, tampoco tiene que arruinar tu futuro, hermano, porque Cristo perdonó tus pecados. Al perdonar tus pecados ya no hay secuela, ya no hay consecuencia, ya no hay nada que pagar, porque Él lo pagó en la cruz del Calvario por ti. Entonces mucha gente cree que no es merecedora de la sanidad, porque tal vez su comportamiento no ha sido el mejor o el más adecuado o propicio para el servicio a Dios. Amados, somos faltos, somos humanos, somos mortales. Aleluya. Es la gracia de Cristo Jesús, es su gracia por lo que estamos de pie, amados del Señor. Hay tres cosas que cargan, hermanos, el pasado sobre nosotros cuando no entendemos por qué Cristo le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Porque, hermanos, el pecado del pasado trae culpa, trae deuda y trae castigo. Culpa, deuda y castigo. La lista puede ser mucho más larga, pero estos tres sobresalen, estos tres atrapan: la culpa, la deuda y el castigo. Entonces muchas personas no disfrutan su nueva vida en Cristo porque todavía los persigue un pasado. Hay personas que no reciben su sanidad por una simple y sencilla razón, porque todavía sienten el acoso de su pasado. Algunos venimos de vidas muy oscuras, muy tenebrosas, muy maliciosas. Pero es que no importa la condición o qué tan profundo haya sido tu pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte completa y totalmente, cuerpo, alma, espíritu, conciencia, pensamientos. Una nueva criatura en Cristo Jesús, amados. Estoy aquí porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No puedes aceptar el acoso, acusación del pasado en tu presente. Tienes que ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Hablemos de la culpa. ¿Listos? La culpa. Hay dos tipos de culpa en la Biblia. Yo le llamo la culpa de Pedro y la culpa de Judas. Hay gran diferencia en esas dos culpas. Los dos fallaron. Uno le traicionó y le entregó para llevarlo a la cruz. El otro, hermanos, Pedro, le negó y lo maldijo con sus labios. Lea la Biblia, hermanos. Los dos fallaron, los dos están mal. Ahora, yo entiendo que hay mucho predicador y mucho pastor y mucho creyente que a fuerzas quieren meter a Judas al cielo. Es obvio que lo quieren meter a Judas al cielo, porque Judas era el que manoseaba el alfolí, manoseaba las ofrendas.
desviaba, gastaba, se quedaba con una parte, taxiaba las ofrendas del pueblo. Entonces muchos predicadores dicen: si logramos meter a Judas al cielo, ya la hicimos. Pero quitando esto a un lado, haciendo este punto a un lado de Judas como tesorero o como ambicioso que era, Pedro, lo que Judas tenía de perverso y de ambicioso y de quererse quedar con el dinero, lo que Judas tenía de ese problema, Pedro lo tenía con ser muy exagerado, exuberante, expresivo. No medía sus palabras, se metía en problemas, se peleaba con todo mundo. Ay, no sacó la espada y le mochó la oreja a uno. ¿Se parece a usted cuando se enoja? Yo le tengo miedo cuando usted viene enojado a la casa de Dios. Me va a mochar la oreja. ¿Sí? Entonces, los dos están mal. No hay nadie libre de pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos nosotros decir que no tenemos pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, a Dios le hace mentiroso, por favor, amados. Ahora, hay dos culpas. La culpa de Pedro fue la que le llevó al arrepentimiento, porque hay una culpa que te lleva al arrepentimiento. Esa culpa que te lleva al arrepentimiento te lleva a la confesión de tus pecados. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para... No, si sí sabe la Biblia. Entonces hay una culpa que te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a la confesión, y la confesión de tus pecados te lleva al cambio. Porque cuando aquella mujer fue traída a los pies de Cristo para ser apedreada, el Señor Jesús, después de escribir, levanta la cabeza y pregunta: ¿dónde están tus acusadores? No sé, Señor, se han ido. Oh, pues yo tampoco te condeno. Ve y no. Entonces ella recibió la oportunidad de su vida. Mientras era la mujer mala, la mujer señalada, la que iba a ser apedreada, la condenada, ahora aquel creador del universo le estaba dando la oportunidad de cambiar su vida. Ya no había condenación. Ahora lo único que tenía que hacer es ir y no pecar. Porque el arrepentimiento con confesión de pecados te lleva al cambio. Esa es una culpa. Pero vámonos a la otra culpa. La culpa de Judas. La culpa de Judas no lo llevó a un arrepentimiento y confesión, lo llevó a un remordimiento y tormento. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entonces, cuando Cristo quiere sanar tu cuerpo, a veces te tiene que sanar primeramente de la culpa. No la culpa que sentiste cuando le recibiste, porque cuando le recibiste te arrepentiste, lo confesaste y cambiaste. Pero de alguna manera el pasado se vuelve a ser presente en tu vida y te trae, hermanos, a memoria tus errores, tus debilidades, tus fallas, tus faltas. Y de alguna o de otra manera, aquel acoso del pasado te llevan a un remordimiento y tormento, acarreando un pasado que ya Dios perdonó. Ahora, el remordimiento y el tormento es un arma y un instrumento del diablo para generar condenación y desesperanza. Otra vez, condenación y desesperanza. Y hay gente que pierde la esperanza, se siente condenado, olvidados por Dios, no merecedores de la sanidad o del bienestar o de la paz, porque hay algo que me está trayendo del pasado, hay algo que me está acosando, hay algo que me está señalando por errores, faltas. Y sí, ciertamente no fuimos los más buenos, algunos fuimos muy malos, pero hermano, no se le olvide que Cristo pagó en la cruz por usted. Usted no tiene que llevar culpa. Y volvamos al canto que cantábamos años atrás: mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Porque si se lo dejas en las manos del enemigo,
El enemigo lo va a usar para traerte condenación y desesperanza, para que el remordimiento y el tormento interno te agobien. Está muy callado. Aleluya. La culpa. ¿De dónde nace esa culpa mala? Esa culpa viene del legalismo. La iglesia no puede ser legalista, señaladora, andar señalando pecados ajenos. Jamás, hermanos. Ese no es su trabajo. Dios no le llamó a ser juez, sino restaurador. Dios no le llamó a condenar, sino a perdonar y amar. Deje que el pecado haga su trabajo. Él trae su propio aguijón en sí mismo. No hay necesidad de que usted le ayude. Aleluya. Le conté que hace muchos años atrás llegué a una iglesia porque era invitado a un evento, y de casualidad me invitaron a una reunión de líderes, y estaban ellos ahí pensando cómo iban ellos a señalar y cómo iban ellos a castigar a una joven que había cometido el error de haberse metido con un muchacho, una joven que participaba en la alabanza. Oh, hermano, cómo me dolió eso. Y me dio mucha reflexión, porque aquella joven, su novio la abandonó después que supo que estaba embarazada. Su papá la echó fuera de la casa. Luego viene a la iglesia, y la iglesia está mirando cómo condenarla, discutiendo cómo castigarla, cómo ponerla en disciplina. Yo les decía, ¿qué les pasa? ¿No saben lo que esa joven está sufriendo? El abandono de la persona que ella creía que amaba, el desprecio de su papá que le echa fuera de la casa, y la única esperanza que tiene la iglesia es Cristo. Y ustedes, en vez de abrirle los brazos y ayudarla y restaurarla, como dice la palabra, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Los regañé, hermanos. ¿Dónde está la compasión del pueblo? El pecado es suficiente aguijón. Usted no se preocupe si alguien hace mal o adultera o hace lo que haga. El pecado le va a traer consecuencias. Pero ese no es su trabajo. ¿O sí, amados? Esto no lo dije en la mañana. No sé por qué me salí del asunto aquí, pero bueno, ya se los dije. La crítica, la acusación, la falta de perdón personal. Amados del Señor, perdónate a ti mismo. Ya Cristo te perdonó. No te acuses. No te acuses. No te sientas menos. Dios está a tu favor. Pero es que no soy merecedor. Sí, no eres merecedor, pero la gracia de Dios es más grande. La gracia de Dios es mucho más grande. Dios te ama. Aun cuando has fallado, aun cuando has tropezado, Dios te sigue amando incondicionalmente. El problema es que aun después que Dios nos perdonó, no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Un montón de críticos en nuestro entorno señalándonos, mucho legalismo, y luego una mente, hermanos, que no puede asimilar el perdón de Dios, y nos sentimos acosados, perseguidos. Esa es la culpa. Hablemos de la deuda. La deuda bíblicamente se compara con la esclavitud, porque deuda es comprometer. Está comprometido tu libertad. Debes. A veces le debes a tus hijos el tiempo que no les diste. A veces le debes a la esposa el perdón que nunca le ofreciste. A veces le debes a la iglesia el servicio que nunca diste. A veces le debes a Dios el compromiso que nunca. Y nos sentimos endeudados. Y esa deuda trae una esclavitud. Por eso Romanos 8:12, usted se recuerda esa escritura, ¿verdad? Bien linda. Deudores somos, pero no somos deudores a la carne.
No somos deudores a la carne. Y la carne trae pasiones y deseos, iniquidades, trae lascivia, trae cosas que aprisionan, que esclavizan al alma, al corazón, al cuerpo, al pensamiento. Y cuando menos pensamos, cumplimos lo que dice la palabra, que sin querer volvemos a estar en yugo de esclavitud otra vez. Caemos, fuimos diluidos, fuimos sometidos una vez más a los placeres, a los deseos de este mundo. Y poco a poco fuimos olvidándonos de la gracia de Dios. Porque la gracia no es el ticket, no es el premio para seguir pecando. La gracia es precisamente el poder, la investidura de Dios para no seguir pecando. Siguen aquí. Están muy serios. Siento tensión. Bendito sea Dios. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, dos cosas que nos ha quitado el perdón de nuestros pecados: la culpa, la deuda, no le debo nada a nadie. La tercera, el castigo. Si no me castiga Dios, me castiga la gente, me castiga la iglesia, me castigan los hermanos, y a veces me castigo yo mismo, me flagelo con mis sentimientos, con mis emociones oprimidas, con mi deseo de morirme, porque no fui capaz de alcanzar a lo que fui llamado. Deficiencias. Ah, caray. Ahora, así como la culpa, hay dos tipos de castigos que tenemos que identificar y que a veces no identificamos correctamente. Sígame, porque eso se pone más profundo todavía. Castigo. Hay un castigo que viene de Dios, que es divino, que es bueno, que es saludable, que te hace falta y que ora a Dios para que te lo dé. Dice la palabra en Hebreos 12:5: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y mire lo que dice la Biblia, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bendito Dios, azótamelos a todos, Señor. Y Dios no me hace caso. En vez de azotarlo a usted, me azota a mí, porque Dios lo ama tanto a usted. Y me da coraje que usted es el preferido de Dios antes que yo. No, en serio, no me cree, ¿verdad? Pero así es. Así es. Porque hay una disciplina que corrige, hay una corrección, un castigo que disciplina, que corrige, que trae restauración. Ese es el castigo que restaura tu vida. Porque los azotes de Dios son dulces, amorosos. Son de un padre que te ama, que te arde por un momento y te duele por un momento, pero después en tu reflexión le dices: gracias, Señor, porque si no me hubieras puesto en esta condición, jamás te hubiera entendido. Entonces, qué bueno que Dios se lo está azotando. Y no meta la mano, digan amén. No meta la mano. Yo he querido meter la mano cuando alguien está siendo corregido por Dios, y Dios me dice: no meta la mano, mijo, déjelo que sufra. Cuando mi mamá me pegaba, agarraba un leño, una cuarta, nos daba bien, hermano. Exactamente. ¿Qué hacíamos cuando mamá nos agarraba? Nos agarraba el brazo y luego nos hacía así. ¿Y tú qué hacías? Ponía la mano. Yo ponía la mano. Y me decía mi jefita: quita la mano, quita la mano. Y me daba el primero y no quitaba la mano. Te voy a dar hasta que quites la mano. Aleluya. Con razón éramos tan respetuosos y tan... No, ahora le pegas a un chiquillo así, olvídate, te meten al bote.
Santo Dios, ya me estoy saliendo aquí del rollo. No menosprecies la disciplina, no desmayes cuando Dios te azote y te corrija. Ese es un castigo restaurador. Pero hay otro castigo que es el que te destruye. Hay un castigo del cual no mereces. Déjate explico por qué. Porque Cristo Jesús fue azotado, se le puso una corona de espinas, fue flagelado, hubo dolor, hubo angustia. Aún un día antes de entrar, hermano, en esa condición, pasó una noche sudando gotas de sangre, de dolor, de angustia. Y llega su momento y toma la fuerza y le hace frente a su llamamiento santo y acepta el juicio y le es dada la cruz y es cargada con ella, hermano, y es clavado y es levantado. Y en el desespero hay un clamor: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es un castigo. El castigo que era para nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces hay un castigo que tú no puedes llevar. Ese es el castigo destructivo, el castigo de la muerte, porque él pagó ese máximo precio y murió por nosotros. Por eso tenía que morir. Por eso creemos en un Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, porque entonces toma poder y autoridad aquellas lindas palabras: tus pecados te son perdonados. Qué tremendo, hermanos, este precioso evangelio de salvación, de sanidad. Entonces tú no puedes cargar con penas de juicio sobre ti que te fueron impuestas por tu pasado, por tu pecado, por tus faltas, o por la gente que de alguna manera te critica o te hace algún mal. Tampoco puedes ser castigado por una conciencia que te castiga. Y ahí va, hermanos, el castigo a veces nos da una personalidad de criminales, de prófugos, que tenemos que huir y escondernos. Nos escondemos de la gente, de las amistades, nos escondemos de las responsabilidades, huimos de la presencia de Dios, nos convertimos como un Jonás, prófugo de los propósitos y la voluntad de Dios. Sentimos castigo sobre nosotros. Hoy vas a ser libre de ese castigo, porque Él llevó el castigo sobre sus hombros. Y no hay necesidad que tú lo tengas, que tú lo sientas o que tú lo lleves. Hay un perdón total. Entonces ni la culpa, ni la deuda, ni el castigo tienen potestad sobre ti, amado del Señor. Dios perdonó tus pecados. Esa es la salvación. Ese es el mensaje de fe que predicamos, amados. El Señor te da un perdón total. 2 escrituras y terminamos, porque quiero dejarle esto bien claro en su corazón. No quiero extenderme. Primera de Pedro 2:21 al 25. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 22 nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el 24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros eras como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cristo es suficiente Salvador. Su sacrificio limpia las conciencias, limpia las mentes, limpia los cuerpos, limpia los corazones. Él sana las heridas, Él hace milagros en nosotros. Por eso fue que Cristo se dirigió a aquel hombre cuando miró su fe y le dijo: mi hijo, tus pecados te son perdonados. Y esas palabras, amado, yo estoy plenamente seguro que hicieron un cauce más profundo que aún la sanidad de su cuerpo. Porque antes de sanar tu cuerpo, el Señor va a sanar tu alma, va a sanar tu mente, va a sanar tu corazón y tus intenciones. Y una vez que Dios sane todo lo que está en el interno, entonces vendrá la sanidad del cuerpo. Termino, amados, con Isaías capítulo 53, que lo hemos estado parafraseando, versículo 4 al 6, el Evangelio en el Antiguo Testamento, apuntando al profeta Isaías a Cristo Jesús, profetizando de la venida del Mesías. Isaías 53, versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, amados: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, hoy tú eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Ya no hay culpa que pueda acusarte o acosarte. Ya no hay deuda que esté sobre ti, amado del Señor, ni tampoco eres merecedor de castigo, porque Él cargó el castigo por causa tuya. Amén, amados. Pongámonos de pie, por favor. Voy a pedir